¿Cómo le va, doctora Mónica Luzárraga? Bienvenida a Los Especialistas. Muy buenos días, Jaimito, y buenos días, Carlita. Gracias por haberme invitado otra vez al espacio de Los Especialistas. Muy buenos días. Un excelente viernes y muchísimas gracias a las personas que están conectadas y que sobre todo cada vez que me ven por ahí en algún lado, me reclaman por el espacio, les mandan saludos y dicen que son fervientes seguidores del canal y sobre todo sacan en evidencia el tema de la falta de verdad de los demás medios de comunicación y que sigamos así, que sigamos alzando la voz, que sigamos exponiendo todas las cosas que pasan en la vida diaria de este país. Ahora sí, vamos a entrar con el reportaje de Ecoavisa de justamente lo que ha hecho la Contraloría General del Estado en estos días hacia la Corte Constitucional. El 15 de agosto, la Corte Constitucional fue notificada con el inicio de un examen especial por parte de la Contraloría. Según el oficio, la auditoría tiene dos objetivos: comprobar el cumplimiento de las normas relacionadas con talento humano y pago de nómina, y la veracidad de los gastos del personal. Este miércoles, la Corte recibió un nuevo oficio con una serie de requerimientos, la mayoría relacionados con los dos objetivos antes anunciados, entre ellos que remita información de los jueces, presidente y vicepresidente de la Corte Constitucional desde 2021, sus remuneraciones y las de todos los funcionarios de la institución, pero además pide toda la documentación que respalde el proceso mediante el cual la Comisión Calificadora designó a las juezas y jueces constitucionales. En el periodo requerido por la Contraloría, hubo dos procesos de renovación de la Corte Constitucional. Del primero, en 2022, se encargó la comisión dirigida por la jurista Vanessa Aguirre, que designó a los jueces Joel Escudero, Richard Ortiz y Alejandra Cárdenas. Y la designación más reciente, hace 5 meses, la realizó la comisión liderada por Juan Carlos de Izquierdo. Ganaron el proceso los jueces José Luis Terán, Jorge Benavides y Claudia Salgado. El examen especial de la Contraloría se realiza en medio de la tensa relación entre el presidente Daniel Noboa y la Corte Constitucional, y cuando el gobierno decidió quitarle el edificio a la Corte y ordenar su desalojo, aunque se retractó enseguida. Consultamos a la Contraloría sobre el motivo de la auditoría. Contestaron que estaba planificada como parte del programa anual de control de la institución. Esa auditoría que... Diga, a esta hora de la mañana le damos la bienvenida a la invitada. A la doctora Mónica Luzárraga. Para empatar, claro, ¿verdad, Jorgito? Gracias. Saludos a todos, 8:48. ¿Auditorías de rutinas, como quien dice? De hecho, sí. Sí. A ver, es que no es para nadie desconocido en el sector público que la Contraloría tiene esta facultad como ente de control de generar exámenes de auditoría por determinados periodos en todas las instituciones y regularmente lo hacen de forma periódica o ante una denuncia que haya ocurrido y que amerite un examen especial en ese momento. No es nada de qué sorprenderse. Acá lo que sorprende es el momento, el tiempo, la casualidad de que justamente ocurra en el tiempo en el que el gobierno nacional, del cual el señor Contralor Mauricio Torres ahora es el mejor amigo, a la suerte también a veces abogado de los ministros del presidente Noboa, que ahora resulte que justamente mientras se da la campaña de desprestigio, de ataque y de hostigamiento a la Corte Constitucional, sea justo en este momento que se hayan acordado que tienen que hacer un examen especial de rutina al manejo de los fondos y al manejo de la administración del talento humano dentro de la Contraloría General del Estado. Estuve yo ayer en el edificio de la Contraloría entregando una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública, específicamente en el tema de adolescentes infractores, que él se la presentó por parte del Pacto de la Niñez y por parte de COCACEN, otro organismo en defensa de la niñez y la adolescencia. Y por ejemplo, ¿qué es lo que me pude dar cuenta yo? Un ente, un edificio adecuadamente cuidado, con todas con sus funcionarios, con sus cosas limpias, ordenadas, organizadas, es decir, que no habría pues cómo priorizar un examen de rutina a la Contraloría, mientras tienes tantísimas instituciones públicas que se están cayendo en pedazos, tantísimas denuncias de corrupción, el sector de la salud, que te están diciendo casi que como tilín, 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 tilín. Claro. Así suena y la la Contraloría está mirando por otro lado. Entonces, qué casualidad que justo en este momento
Primero vino lo del tema del famoso desalojo. Que lo dejaron insuficiente. Vaya a saber por qué recularon de la decisión de desalojarlos. Pero ahora viene el tema de la Contraloría. Y esto hace, si ustedes recuerdan, un símil de la campaña que se le hizo a Verónica Abad el año pasado, cuando asimismo, a la suerte de sacarla del ruedo de cualquier manera posible, le cayó la Fiscalía, le cayó la Contraloría, la sacaron del edificio, declararon que había plagas, chinches, de todo en el edificio de la vicepresidencia para desplazarla y cerrar sus puertas. Entonces, que no nos sorprenda, y la verdad esto tiene que alarmarnos, porque ya el ataque ni siquiera es institucional, y digamos, el defender con argumentos los proyectos que salieron de la presidencia, que se convirtieron luego en ley, producto de este trabajo legislativo torpedeado, mal hecho, que hizo la Asamblea Nacional y del que todos hablamos, y que finalmente no quieras defenderlo ahí, no quieras defenderlo a la altura, no quieras defenderlo con argumentos, no quieras defenderlo con la ley en la mano y con la justificación de su necesidad, y también que tiene que ver mucho con su constitucionalidad, sino que tienes que entrar a un ataque casi que personal contra la institución denominada Corte Constitucional, y que obviamente provienen todos esos disparos del gobierno nacional. Doctora, dice Raúl Zacoto que no diga tilín, tilín porque se aparece el diablo. No, yo tengo tilín, tilín, tilín. Mónica, a ver, en base a todo esto que ha vivido la Corte Constitucional, los jueces de la Corte, esta intimidación, que es claro ya que es un acto totalmente direccionado y politizado, ¿cuál crees tú desde el derecho que debe ser el actuar de cada uno de los jueces de la Corte Constitucional? Creo que la Corte Constitucional, los jueces que están siendo parte hoy del Pleno de la Corte Constitucional, le han demostrado al país que están por encima, que están, pero sobre todo, a un nivel de discusión a la que no se van a rebajar al lodazal de Daniel Noboa. Ojo, acá lo advertimos. La única intención de expedir 3 leyes abiertamente inconstitucionales era buscar posicionar a la Corte Constitucional como el enemigo que hoy intenta el Ejecutivo convencernos que es. La Corte, con solvencia, con prestigio, con experiencia, pero sobre todo en defensa de esta institucionalidad y la defensa irrestricta del carácter normativo que tiene la Constitución de la República, lo que significa un Estado constitucional de derechos y justicia. Yo no digo que ha actuado así siempre, pero hoy al menos, cuando se ha enfrentado así, cara a cara, con el autoritarismo y con la manipulación de los medios, de la gente, del gobierno, para desprestigiarnos, la Corte ha actuado, mira, con mesura. Tiene que actuar un juez. Sin afectos, sin desafectos. Vamos a discutir esto aquí, donde no hay show, donde no hay espacios para grabar TikToks, donde no hay espacio para la burla, donde no hay espacio para el ataque personal. Y aquí voy a escuchar cuáles son los argumentos, tanto de quienes alegan que las leyes son inconstitucionales, como quienes van a tener que defender sus leyes. Sin espacios para politización, sin espacios para lo mediático y lo burdo que resultó ser el tratamiento de esas 3 leyes. Y ahí es donde van a tener que demostrar lo que tienen que demostrar. Y creo que la Corte tiene una oportunidad histórica. Y es de decirles, ante todo y para siempre, el hecho de que nosotros existamos y que existan jueces que sin presión puedan resolver y hacer respetar la Constitución, pesa más y pesará sobre todo si queremos conservar la democracia tal cual como la conocemos y este país tal cual como lo recordamos. El gobierno a través de la Secretaría Jurídica pidió que se difiera esa audiencia pública que tenían. ¿Crees tú que definitivamente el gobierno no tiene los argumentos para presentarse ante la Corte a sustentar sus leyes? No solo que no tiene argumentos, seguramente no tiene ni siquiera quien vaya a defender a una audiencia ante la Corte Constitucional con solvencia un texto, un análisis constitucional, porque va a tener que hacer todo un ejercicio de argumentación, de ponderación también si se quiere y de explicación. ¿Por qué se omitió el debate plural? ¿Por qué se calificó como materia económica urgente lo que definitivamente no es económico urgente? ¿Por qué se hizo un chaulafán de leyes en la Ley de Integridad Pública? ¿Por qué se violó el procedimiento parlamentario? Son muchísimos aspectos que
definitivamente ponen sobre la mesa lo inconstitucional de esas leyes. Entonces, la Corte hizo bien también en no prestarse primero dijeron, difiere porque no tenemos tiempo para prepararnos. Luego, no, ahora sí queremos, pero que sea presencial. No, es que aquí las cosas no son como usted quiere. Aquí las reglas las ponemos nosotros, no usted, presidente. Entonces, ojo, vendrá, recuerden, y acá hay que poner sobre la mesa, esto fue solamente el primer paso de ataque a la Corte Constitucional. De hecho, por eso es que se va, pues, Teresa Núquez de la Corte Constitucional, porque sabía lo que se venía, cuál era la avalancha, cuál era el ataque que se iba a dirigir en contra de la Corte Constitucional y de los 9 jueces. Entonces, ya viene esta primera parte, donde nosotros, quienes conocemos cómo se ha desempeñado la Corte a lo largo de los años, va a existir el pronunciamiento. De hecho, yo hice un comentario que incluso en el gobierno del economista Rafael Correa, cuando fue el tema del terremoto, también se dictó una ley en materia económica urgente y la Corte, sin duda, dijo, esto es inconstitucional, esta partecita. Eso va a ocurrir. Yo confío además en la solvencia, ahí sí, académica y profesional de quienes han planteado la inconstitucionalidad, que son personas muy preparadas académicamente. Y luego, cuando pierda este escenario, porque confío en que en el respeto de la Constitución así va a ocurrir, luego vendrá la discusión de las preguntas de la consulta popular y se habrá otro frente para que el gobierno despotrique en contra de la Corte y le quiera, obviamente, volver al escenario de que ahí está, Mónica, no me dejan trabajar, porque esa es la excusa perfecta. La pregunta del gobierno para la consulta creo que está sobre el tema de la Corte Constitucional. ¿Esa pregunta tiene que aprobarla también la Corte? Sí, ahora lo que se está preguntando ¿por el tema del juicio político? Si la forma directa de consulta cabe de acuerdo a la naturaleza de las preguntas. Ahí hay que hacer el análisis si de alguna u otra manera las preguntas alteran la estructura de la Constitución, si de alguna u otra manera atentan contra derechos reconocidos en la Constitución, que no se puedan preguntar de manera directa, sino a través, por ejemplo, del proceso de reforma parcial. Entonces, si la Corte llega a establecer que tal o cual pregunta no puede hacerse vía enmienda, no puede hacerse a través de consulta popular directa y que es necesario pasar por el proceso de reforma a través de la discusión en la Asamblea Nacional, esto abrirá otro frente del gobierno que le encanta siempre tener en el ring a un enemigo construido, imaginario, el que él necesite, para de esa manera posicionar y llevarnos a todos hacia esa discusión y que nadie hable y que nadie vea lo que está pasando por otro lado, ¿no? Entonces, aquí hay que estar como ese meme donde está mirando el ojo para un lado y el otro ojo está mirando para el otro lado. Hay que estar así. Atento. O sea, atento a que mientras estamos en esta discusión, no hay que dejar de ver lo que está pasando acá. Porque eso es lo que ellos aprovechan. El impacto mediático, el shock, y posicionar determinadas narrativas para que la gente esté tan distraída, consumiendo y hablando de esto, que no se estén dando cuenta de lo que está pasando. Y lo que hizo el gobierno esta semana también de intentar quitarle el edificio donde funciona la Corte Constitucional. ¿Qué quiso hacer el gobierno allí? Amenazarlos, presionarlos. Y yo decía, ayer decía yo en Quito, si les quita el edificio, que sesionen en la calle, así, para que demuestren que es este gobierno. La Corte no necesita un espacio físico definitivamente para garantizar los derechos. Y cualquier espacio estará a la altura para escuchar a la ciudadanía y sobre todo para defender no solamente la institucionalidad, sino también la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia. ¿El gobierno no se termina desgastando con esta pelea en contra de la Corte Constitucional? No. Mira, para que hasta el ex presidente Hurtado haya salido a defender a la Corte Constitucional. Acá hay muchas voces que son abiertamente anticorreístas, si se quiere, ¿no? Porque acá el rótulo es que los que defienden a la Corte es porque son correístas. Pero hay voces anticorreístas. Pero esa Corte fue electa en el Trujillato, sí, pues. Con Moreno. Y a ver, y es que es absurdo creer que son jueces que han estado 15 años. Pero le venden ese humo a la gente. Esa Corte se va renovando. La última jueza entró en este gobierno. No, mejor dicho, 2 han entrado en este gobierno. ¿Cómo nos quieren hacer creer que jueces son? ¿Y qué busca? ¿Cuál es el objetivo principal del gobierno al querer llevar a los jueces de la Corte a juicio político? Manejarlos, presionarlos, dominarlos, tenerlos bajo la condición de que si fallan en contra del gobierno, se van. Y entonces, claro, entra en juego el interés personal,
la comodidad, también el prestigio, porque recuerda que si sale, por ejemplo, por ahí en una recomendación que también hay un tema penal y el gobierno tiene un fiscal en ese puestito que le haga las veces de persecución política, pues lo va a lograr. Entonces lo que está en juego no es el trabajo ni la estabilidad de 9 jueces. Lo que está en juego es la defensa de la institucionalidad. ¿A dónde vas a ir a reclamar tus derechos si se comen a la Corte Constitucional? ¿A dónde vamos a ir a reclamar la vigencia del Estado constitucional y la defensa de los derechos que están en esa Constitución si no hay Corte Constitucional libre de cualquier tipo de injerencia y cualquier tipo de presión? Si eso se acaba, chao, no habrá más. No habrá más. ¿Es lo único que le falta al gobierno, la Corte? La Corte, y tal cual como lo estamos viendo ahora, la función judicial, dominarla para 6 años. Ojo, quien resulte ser elegido del Consejo de la Judicatura y Fiscal General de la Nación son personas que van a permanecer por lo menos más de 5 años. Entonces, ¿qué se está garantizando el gobierno a través de eso? Jueces obsecuentes, jueces timoratos, jueces que no puedan administrar justicia, jueces que no puedan fallar en contra del Estado ante vulneraciones graves de derechos. Eso es lo que está en juego. Fiscales que tengan que perseguir a quien el gobierno diga que tenga que perseguir y toda la ciudadanía esperando no ser el nuevo encarcelado y el nuevo residente de la cárcel del Encuentro, de la cárcel de La Roca. Eso es lo que está en juego en realidad con este gobierno nacional. Terrible. No sé qué vamos a hacer nosotros cuando comiencen a perseguir a todos, ¿no? Porque no solamente irán por uno. Y esto sí es que ya no están siendo vigilados, perseguidos, interceptados, infiltrados. Cosas muy graves. Pero como dicen, no, que es que el que nada debe, nada teme. Y lo vemos justamente con esa evidencia de el seguimiento que le han hecho persecución a Leonidas Issa, ¿no? Decía Valentina Centeno, jamás se va a utilizar. Valentina Centeno porque es del gobierno. Decían, nosotros pusimos ahí una regla en la ley de inteligencia que no se puede seguir por afinidad política. Ahí está, pues. ¿Qué creen que somos? ¿Cuántos dedos de frente creen que tenemos? 2. No, tenemos 4. Tenemos 4. Subestiman la inteligencia de los ecuatorianos en este momento. ¿Qué le queda en este momento a la oposición de este país con respecto a la Corte Constitucional? Hay un relato que ellos no han podido manejar y que no han sabido manejarlo en el tema de la salud pública, por ejemplo. ¿Y cómo pones sobre la mesa el relato, la realidad de lo que pasa en el sector salud, por ejemplo, si no es a través de estas visitas que empezaron a hacer los asambleístas de oposición? Ahora, la oposición no es solamente los asambleístas de la Revolución Ciudadana, que son los únicos que están haciendo oposición dentro de la Asamblea Nacional y con las limitaciones que sufren todos y cada uno de los días que están ahí en el Parlamento, ¿no? Pero luego sí hay que empezar a apoderarnos nosotros también y empoderarnos del ejercicio de oposición que podemos hacer desde nuestra posición. Desde empezar a abrir los ojos, desde empezar a cuestionar, desde empezar a decir, no está bien. Ya eso de mejor no hablo, mejor no opino, mejor no escribo, porque si no me van a perseguir. Miren, cuando el monstruo crezca lo suficiente ya nadie va a poder hablar. Entonces hoy es el momento y para mí esa oposición también es válida, desde cualquier espacio. ¿Y por qué crees que la Corte Constitucional no actuó en su momento en derechos? Porque también en estos momentos decimos la Corte tiene que actuar y aplaudimos, pero también hemos cuestionado a la Corte Constitucional y también hay que reconocerlo. ¿No? ¿Por qué no actuó en ese momento? ¿Por qué dejó alimentar ese ego y ese capricho de aquel entonces presidente candidato? Eso solamente lo podrán responder los jueces que estuvieron en funciones y que permitieron tres circunstancias básicamente. La primera de ellas, el atropello que se le hizo a Verónica Badel, que no me voy a cansar de repetir porque sé que así como ahora posiblemente a Andalá Bucarán le tengamos que pagar $200 millones, en unos cuantos años, ojalá estemos vivos todos los que vivimos este episodio, vamos a ver la demanda contra el Estado producto de ese atropello. Luego el hecho de no haber pedido licencia jamás para ser candidato. Y finalmente el tema de lo del Código de la Democracia, que fue el pronunciamiento más tibio que emitió la Corte Constitucional cuando tuvo que haber sido frontal y frenar
tañañería que tenía Diana Atamaín con el gobierno nacional. Pero bueno, lo que pasó, vivimos quizás y sufrimos el embate de una corte que fue tibia. Ahí el problema de ser tibios, ¿viste? Y después van por ti. Ahí, frío, caliente. No hay grises cuando se trata de defender la institucionalidad. Dice, pero hay que, si ahora es el momento de poner límites, pues que empiece y no paren de poner límites. Que sepan que no están jugando con un inocente niño que va a respetar. No, él no va a respetar nada. Y si ustedes se lo permiten, no solamente se los lleva a ustedes, se lleva a todo el país. dice Omar Novoa que seguramente están preparando un gran golpe, tal vez puede ser la desdolarización, ¿no? Ay, no digamos eso así. Atilio Bueno, Lombardo dice, buenos cosa días, están preparando, ¿no? futura fiscal. Saludos, gracias a todos. Está en el propósito de Dios. Gracias a todos por esos mensajes. Mónica, muchísimas gracias por haber venido este día viernes acá a compartir con nosotros esta hora, por lo menos en Los Especialistas. Un abrazo a todos y un deseo de que no nos callemos y que sigamos aquí todos los días, alzando nuestra voz, pero sobre todo dándole a la ciudadanía la información que necesita para contrarrestar lo que es una avalancha mediática de manipulación y desinformación. El desayuno le espera, cortesía de Omar Novoa. Muchísimas gracias, Omar. Un saludo especial a Omar Novoa, gracias por estar siempre con nosotros. Y bueno, ahí tenemos a un público vigilante de los procesos que se van a dar dentro del gobierno, de ese proceso de transparencia que debe llevar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y por supuesto, la doctora Mónica se va con el apoyo de siempre, de toda la comunidad, de la audiencia que estará vigilante a ese proceso y a defender la transparencia.